Hola a todos, bienvenidos a Polyglot Podcast. Hoy tenemos un visitado muy especial. Me llamo Cristian y hoy tenemos Roberto Geoffroy como visitado y nosotros nos hemos encontrado en Finlandia hace 14, 15 años atrás y esta es la primera vez después de su año de intercambio en Finlandia, cuando nosotros estamos hablando así. Ok, Roberto, al inicio te puedes presentar quién eres. Bueno, yo soy Roberto, como, como tú bien dijiste, nosotros nos conocimos en Finlandia hace varios años atrás. Yo soy originalmente de Chile, vivo en Santiago, y el 2008-2009 estuve de intercambio en Finlandia, como un año escolar. Ahí fuimos al colegio juntos y luego de terminado mi año de intercambio, yo volví, terminé mis estudios acá en Chile, estudié en la universidad, soy ingeniero industrial y ahora trabajando para sobrevivir. Porque vamos a hablar más sobre todas las cosas que dijiste, pero vamos a empezar ah, de la primera pregunta. Ah, ¿Qué es tu ciudad natal? Santiago de Chile. Santiago de Chile. Ujú. ¿Y qué es tu lengua materna? Español. Sí. ¿Y tú, tú has hablado español con eh, todos tus parientes, toda tu familia? Sí, aquí en Chile el idioma que siempre se habla, el único idioma oficial es español. Hay que admitir que es un poco distinto al español de España. Nosotros tenemos un acento que no marca tanto las zetas. Para nosotros las S y las zetas las pronunciamos igual. Sí. Eso. Ah, Antes de hablar sobre ti, yo quiero preguntar, ¿qué lenguas hablan tus padres o tus hermanos? Bueno, en mi caso mis padres solo hablan español. Tienen muy pocos conocimientos de inglés, más que nada lo que nosotros aprendemos en el colegio. Y mis hermanas, yo tengo dos hermanas, una mayor y una menor. La mayor habla español, inglés, francés y algo de portugués. Y mi hermana menor habla español, inglés, italiano. Políglotas, una familia de políglotas. Pero más que nada porque nosotros tres no fuimos de intercambio. Pero no es muy, sinceramente, no es muy común que en Chile se hable tantos idiomas. Sí. Y en los tiempos de tus padres, cuando han ido a la escuela, no, no aprendían, no estudiaban tantas lenguas como inglés. Solo inglés. Mira, no recuerdo en los tiempos de mis papás, pero al menos yo en el colegio solo tengo clases de inglés. En general, tenemos clases de inglés todo el tiempo que estamos en el colegio, desde el kindergarten hasta que salimos, pero es un inglés básico, Mm, porque en general no lo usamos. ok, pero no sabes cómo era en el tiempo cuando tus padres han ido a la Cuando mis escuela. papás estudiaban, Sí. yo recuerdo que al menos mi mamá me decía que tenía inglés y a veces francés. Ella incluso conoce algunas palabras de francés, pero no lo habla para nada. Y mi papá solo tuvo clases de inglés, pero me parece que antes no se hacía de corrido en el tiempo
cuando uno estaba en el colegio. Mm, y tus abuelos, Ahí no sé, sabes, no, no sabes. no lo sé. Sí. Pero hoy en día, ¿cómo es la educación de lenguas cuando ustedes empiezan a estudiar inglés? ¿En qué edad? Apenas entramos al colegio, alrededor de los 5 años. Ok, eso es bastante temprano, muy, muy bueno. Ujú. Entonces tú has empezado a aprender inglés a los 5 años. Sí. Sí. Entonces en la escuela, ¿qué, qué lenguas has estudiado? ¿Y cuándo has podido escoger lenguas opcionales? Bueno, en el colegio en particular que yo estudié, solo tenemos clases de inglés. Así que yo solo he aprendido inglés, yo solo aprendí inglés en el colegio. Hay otros colegios especializados en Chile donde uno puede aprender francés, creo que hay algunos de alemán, Ujú. pero son colegios en particulares. En Ah, ningún mm, momento yo pude elegir qué lengua estudiar. Solo, entonces, entonces tú tienes que elegir la escuela y entonces si sabes que quieres estudiar, por ejemplo, francés o alguna otra lengua. Pero sí, o estudiar normalmente en las escuelas normales es solo inglés. es solo inglés, sí. Sí. ¿Y cómo es el sistema educativo? ¿Cómo se llama los diferentes grados o cómo se dice grade, grados? Como en Finlandia en español, grade es clase o grado, ese como first grade, second grade. ¿Qué, qué palabra? Curso. Curso. Ok. Por ejemplo, en Finlandia tenemos ala-aste, que es cursos 1 hasta 6. Entonces, yläaste, los cursos 7 hasta 9. Entonces, lukio, high school, los cursos 10 hasta 12. Y después la universidad. ¿Cómo es el sistema en Chile? ¿Puedes contar sobre los nombres que ustedes utilizan allí? Bueno, nosotros en primer lugar, como te decía, cuando tenemos alrededor de 5 años, entramos al kinder, que me Ujú. imagino que es lo mismo en varios lugares, Sí, que en verdad uno va más que nada para no estar con los papás. sí, sí, sí. Y después entramos a la básica, que son los años de primero básico hasta octavo básico. Son 9, o sea, son 8 años. Ujú. Y después le llamamos la enseñanza media, que son 4 años más, donde uno se está preparando un poco más para entrar a la universidad. Mm, Entonces, básicamente tenemos dos grandes em, tiempos de estudio, la básica y la media. mm. Y es la misma escuela. O después de la básica, tú tienes que cambiar tu escuela a la media. Depende. Tenemos colegios en que tienen todo el periodo de estudio, básica y Mm, media. mm, Donde yo siempre estuve en el mismo colegio. Tuve sí. la básica y media en el mismo colegio. Pero hay colegios especializados en que solo te ofrecen la básica. Entonces, una vez que entras a media, tienes que cambiarte a un colegio o Mm, que ofrezca todo o que solo tenga la media. sí, sí, entiendo. Tenemos algo similar aquí. Y en Estonia yo tenía algo similar también. Entonces, ah, desde la básica, desde Ujú. la básica hasta
el fin de la media, tú solo estudiabas inglés. Sí, Entonces, high school, bachillerato, o cómo se llama en Chile, después de la media. Sí, la media es como high school y después la sí, universidad. Sí, sí, sí. Ah, sí, entonces, ah, tú estabas en la media cuando viniste a Finlandia. así es. Sí. Estaba, cuando yo, digamos, me salí a mitad del tercer año de media, Ujú. me fui a Finlandia y volví a mediados de mi cuarto año de media. Ok. Y en tu escuela, por ejemplo, ah, había mucha gente que han hecho un año de extranjero. Intercambio, un año de intercambio. Em, no es tan, o sea, al menos cuando yo lo hice no era tan común. Creo que en mi clase éramos alrededor de 30 alumnos, 30 personas, y los que nos fuimos de intercambio, creo que fuimos dos o tres Solo, dos o tres de 30. de los Entonces, 30 de mi clase. sí. Pero en general, claro, como de cada año si eran un par, tres personas. No sé cómo ha sido ahora en verdad. Creo que ahora el irse de intercambio es como más común. ¿Y tú crees que es más común en la capital? Porque tú vives en la capital. Sí, pero más que nada porque la mayoría de la gente en Chile vive en Santiago. O sea, yo te digo, nosotros somos alrededor de 18 millones, 20 millones por ahí, Ujú. y la mitad de la gente de Chile debe vivir en Santiago. Mm, ok. Yo solo conozco Santiago de Chile. Valparaíso es también en Chile. Sí, es como en el mismo reglón de Santiago, pero hacia la costa, cerca del Mm, océano. sí. Y yo conozco a las islas Easter Islands, ¿cómo se llama? Isla ¿Pascuas? de Pascua. Islas de Pascua. Sí. Sí. Ah, sí, yo tengo que ir a Chile y viajar un poco. Ujú. Entonces, en tu escuela, ¿qué opciones ustedes tenían? Porque yo puedo imaginar que Finlandia no es una alternativa tan común para un año de intercambio. Ujú. Mira, yo en verdad cuando fui de intercambio, lo hice a través de una empresa. Y es la empresa la que te ofrece la gama de países que ellos tienen convenio para irse de intercambio. En general, la mayoría de la gente que yo conozco se va de intercambio a Estados Unidos. Yo Sí, creo más que nada para perfeccionar el inglés, porque es un idioma, entre comillas, más normal. sí, sí, Sí. Se van a Estados Unidos, harta gente va a Europa igual, pero a países donde hablan, no sé, francés, van a Francia o Alemania, sí. como países más conocidos, por decirlo así. Finlandia no es conocido. No tanto. Cuando yo decía que me fui de intercambio a Finlandia, me miraban así como, ¿y dónde queda eso? Ahora Finlandia es un poco más conocido que en ese tiempo, en Chile. Sí, sí, definitivamente. ¿Y de qué saben los chilenos la Finlandia? ¿Por qué es conocido en Chile ahora? Em, bueno, en su tiempo era conocido por Nokia. Sí, en ese tiempo, sí. ¿Y, Sí, y bueno, se ahora? sabe igual acá. Ahora, por el sistema de educación, Mm, ah,
siempre dicen que la educación en Finlandia es muy buena. Sí. Pero sí, tú elegiste Finlandia. ¿Tenías otras opciones también o cómo elegiste Finlandia? Cuando yo postulé, te hacen elegir al menos tres opciones y hacer un ranking de cuál es tu opción Sí, favorita, cuál sería si en sí, ese no puedes ir y así. En verdad, mi primera opción siempre fue Finlandia. sí. Oh, ¿de verdad? Sí, Ok, yo tenía ganas de viajar a Finlandia. ok. Ahora me lo pregunto y digo, ¿por qué? Bueno, ¿Y qué más? mi- mis otras ¿Finlandia? opciones, mis otras opciones igual era irme a un país nórdico. Yo quería vivir la experiencia como de primero ir a Europa y ir a algún país no tan conocido. Entonces, si mal no recuerdo, mi primera opción era Finlandia, mi segunda opción creo que era Suecia, mi tercera opción era, em, ay, ¿cómo se llama? ¿Noruega? ¿Islandia? ¿Dinamarca? Dinamarca, sí, Mm. Entonces tú viniste a Finlandia por 2 semestres, un año, como claro. Fueron, 9, 10 meses. fue como un año escolar, 10 Sí, meses creo que fueron. sí. ¿Y dónde tú vivías en ese tiempo? Yo vivía en Helsinki, obviamente, Sí. en... em, Si recuerdas qué parte de Helsinki. ¿En el centro o no, lejos del centro? déjame buscar. No recuerdo exactamente cómo se llamaba el Ok, ok. sector. Tammisalo. Tammisalo. Mm, no sé exactamente dónde está en Helsinki, pero ¿tú vivías con una familia Sí, yo vivía con una familia. y tenían hijos? Sí, era una pareja. La mamá de la familia era de Finlandia y el papá, si mal no recuerdo, era de Ucrania. Y tenían dos hijas. ¿Y cuántos años tenían? No eran estudiantes de nuestra escuela de McAllen. Oh. La mayor no. No recuerdo en qué escuela estudiaba ella, pero la otra sí estudiaba en donde estuvimos nosotros. Se Ok, llama Helena. sí, ok. Y No sé Helena si te acuerdas. no, no, no. ¿En qué año ha nacido? ¿Es nacido? No recuerdo. ¿Es menor o mayor que tú? Tampoco me acuerdo. Ok, pero tú, Era tú, como de mi misma edad, sí. Y yo creo que tú eres nacido el año 91. 92. 92, ok, entonces yo soy 2 años mayor y no conozco tan bien la gente que eran 2 años menos de mí. Ah, Ujú. pero sí, ¿cómo era tu año en Finlandia? Frío. Frío. Sí. ¿Y Bueno, y yo asumo, tú has qué, venido a Chile. qué Nosotros, sí, ah, qué expectaciones tú tenías? bueno, yo en verdad asumía que iba a ser un clima bastante frío. Nosotros acá en Chile igual tenemos un clima más, o sea, al menos en Santiago, porque Chile es bien largo, tiene todo tipo de clima. Pero en Santiago, las temperaturas, al menos en verano, llegan sobre los 30 grados casi siempre. Y ahora que estamos en invierno, igual
la temperatura más baja serán unos 2 grados, 5 grados. Es poco común que tengamos grados bajo cero. Sí. Entonces, comparado con Finlandia, aquí es bien cálido. Sí. Sí. ¿Y cómo era con la lengua? Porque yo recuerdo que en ese tiempo tú no hablabas tan fluentemente tampoco inglés, si recuerdo bien. Efectivamente, como te decía, yo tuve inglés en todos mis años escolares, pero el inglés que enseñan aquí es, al menos en los años que yo estuve en el colegio, era bien básico, como que sabíamos, pero no lo practicamos, Sí. porque todos los países de Sudamérica básicamente hablamos español. Entonces, cuando yo me fui a Finlandia, tenía algunos conocimientos de inglés, obviamente, pero igual me costaba mucho entenderlo. Pero ahí en Finlandia pude aprender bastante, más que nada porque eh, finés es muy difícil y la gente allá, todos me hablaban en inglés. Entonces pude practicar mucho el inglés. Ah, yo recuerdo que tú estabas hablando con una compañera de clase mía, Ujú. Pilvi. ¿Recuerdas Pilvi? Yo, Sí. yo creo que Pilvi había vivido en Chile antes y ella podía hablar español y he encontrado a Pilvi hablando contigo en español. Ujú. Yo creo que así yo he conocido contigo, a ti, y en ese tiempo yo había ah, empezado a estudiar español solo un poco antes y yo creo que yo tuve dos o tres cursos de español. No sabía solo el presente. Yo no podía formar el pasado o futuro en ese tiempo y yo recuerdo muy bien cuando eh, te he visto y yo pensé, ok, él es una muy buena víctima para mí, para practicar, practicar español, porque yo pensaba que okay, tú eres un estudiante de intercambio y los finlandeses no, es tal vez un poco difícil se dice hacer amigos o cómo se dice make friends en español. Sí, Hacer sí. amigos, como en inglés. Okay. Y tal vez es un poco difícil hacer amigos en Finlandia. Yo pensaba que, ok, yo es mi meta ahora practicar mi español y yo no tenía ninguna presión porque yo sabía que yo soy una de las mejores posibilidades para ti, para solo comunicar con alguien. Y por eso Es yo, verdad. yo recuerdo que yo he dicho algo muy lentamente y un momento, y 10 segundos y he continuado a hablar después, pero poco a poco, con tu ayuda, yo he aprendido mucho durante ese año. Y yo puedo recordar que después de casi un año hablando contigo en ese Messenger, no Facebook, pero Windows Messenger, ese viejo Sí, Messenger. Y sí. después, sí, tú recuerdas cuando nos fuimos a las fiestas y diferentes lugares y yo podía hablar bastante Sí. bien contigo. Y sí, por eso yo quiero decir muchas gracias, Roberto, para ti, porque tú hiciste eso posible para mejorar muchísimo mi español y después de eso yo tenía una buena, se dice fundación, como foundation no, Sí, fun- o fundo, ¿cómo se dice? A good un foundation. una buena base. Pues sí, una buena base en español, porque yo continué después de eso, pero
sí. Ah, ¿qué más quieres contar sobre tu año en Finlandia? Tú hablaste mucho inglés, mejoraste tus conocimientos de inglés, pero ¿cómo fue con la lengua finlandesa? Difícil, muy difícil. Pero intentaste aprenderla. Sí, algo aprendí. Sinceramente, después de 15 años en que no he visto nada de finés, no recuerdo casi nada. Pero cuando estuve allá, em, el mismo programa por el que yo viajé me ofrecía un curso de finés. Entonces yo después de ir al colegio, algunos días, creo que era como 2 o 3 veces a la semana, iba a unas clases de finés, como para practicar y aprender más vocabulario. Lamentablemente, eh, era, es un idioma muy difícil. Entonces, lo que aprendí, poco lo pude practicar allá y ya con el tiempo se me ha olvidado mucho. Como que recuerdo algunas cosas como bien básicas, como saludar, como decir gracias, pero en general es difícil. Y yo creo que la gente allá en Finlandia lo sabe. Y más que nada por eso, no sé, no, siempre me hablaban en inglés. Sí. No tuve mucha interacción en finés, la verdad. Entonces yo creo que ahora es un buen momento para improvisar y ver cuánto tú recuerdas No. de finlandés. Moi, moi Roberto. Moi, Ah, Krisu. mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Mulle kuuluu hyvä. Entä sulle? Mitä sulle kuuluu? Hyvä. Ah, hyvä, okei. Mistä maasta sä tuut? Minkä maalainen No, sä oot? Mä oon, ahí ya no te... mä oon suomalainen. Mikä maalainen sä oot? Ah, mä oon chilenan. Chileläinen. Chilenan. Sí, muy bien, muy bien. Tú Algo recuerdo. algo recuerdas, sí, sí. Ujú. Entonces no, sí, no hablaste mucho finés y mayormente en inglés. Ah, ¿Cómo has pasado tu tiempo, tu, pa- tu tiempo libre después de la escuela? Bueno, cuando volví de Finlandia, volví al colegio a terminar mi cuarto año de enseñanza media. Luego de eso, entré a la universidad. Como te decía, yo estudié ingeniería. Esos son 6 años en la universidad aquí. Em, y luego de eso, me puse a trabajar como ingeniero. Trabajé alrededor de un año y medio. Mm. Y después, como a mí me gusta viajar, hice un work and holiday en Canadá. Y en Canadá estuve como un año y medio, y después volví a Chile, pero antes de eso, como estaba en Canadá, aproveché y viajé por Centroamérica alrededor de 3 meses. Luego volví a Chile. ¿En qué Mi año? idea es, ¿cómo? ¿En qué año fue eso? A ver, ¿cuándo empezó la pandemia? 2020. 2020. Entonces, yo viajé a Canadá a principios del 2018 y estuve 2018, 2019 y alrededor del 2020 volví a Chile. Mi idea era volver y viajar de nuevo. Tenía ganas de hacer el Work and Holiday en Australia, pero llegué y empezó la pandemia, así que me quedé encerrado en Chile Ujú. básicamente. Y en temporada de pandemia estaba muy complicado encontrar trabajo, al menos en Chile. Hubo muchos despidos, hubo harta cesantía, así que aproveché ese tiempo de estar con mi familia más que nada, sin trabajar.
Em, me dediqué mucho a la cocina, aprendí a hacer pan de masa madre, en eso me divertía. Mm, Y cuando ya la pandemia pasó, o no, cuando todavía estaba, pero ya estaba un poco más relajada, ahí volví a trabajar. Entré a trabajar a una clínica y hace poco, bueno, hace como un año y medio, me cambié a una empresa de inversiones. Y en en eso estoy Santiago de Chile, actualmente. Todo en Santiago de Chile. sí. Siempre he vivido en Santiago. Sí. ¿Y por cuánto tiempo viviste en Canadá? ¿Un año? O, Estuve como un año y medio. Llegué primero, estuve viviendo en Jasper, que es un pueblito pequeño en las montañas de Alberta, y luego me cambié a Whistler en British Columbia. mm, entonces, regiones anglófonos, anglófonas de Canadá, Claro, que hablan inglés. sí. Y cuando tú vivías allí, ¿cómo era tu inglés, tus conocimientos de inglés? Bueno, luego de Finlandia, sinceramente, yo sentí que mejoré mucho mi inglés. Y de hecho, cuando volví acá a Chile y volví a mis clases de inglés, me di cuenta que en verdad el inglés que tenemos acá en Mm, Chile es bien básico y yo estaba como superior a sí, la mayoría de mis compañeros. sí, Entonces, cuando ya viajé a Canadá, ya tenía harto conocimiento de inglés. En general le entendía muy bien a toda la gente, solo me costaba un poco em, como la fluidez sí, en la comunicación. Pero estando en Canadá mejoró considerablemente porque básicamente no me quedaba otra que hablar en inglés. sí. ¿Y tú encontraste mucha gente que solo hablaban francés en Canadá? ¿Francés? Sí, No, entonces no fuiste a Quebec o otras regiones en que se hablan más francés. no tuve la oportunidad. Tenía ganas de ir a Quebec o Montreal, pero no me hice el tiempo. Entonces Mm, me quedé más que nada en Alberta y en British Columbia, donde hablan inglés. Habían algunas personas que eran de esos sectores que venían acá, pero lo mismo, como que iban a este sector para practicar más el inglés. sí, Entonces, en general, no había muchos canadienses en ese sector que hablaran francés. ok. Y en tu trabajo como ingeniero, ¿tú necesitas lenguas o es una eh, vantaje? Ventaja. Ventaja. Es una ventaja saber más lenguas. Trabajando en Chile, por ejemplo, como Mira, ingeniero. de- depende mucho de la empresa, porque hay empresas chilenas que solo relacionan, digamos, con el sector de Sudamérica o incluso Mm, solo trabajan en Chile, donde no necesitan que sus trabajadores hablen en inglés. mm, En la empresa donde estoy yo, en este momento, no es requerido. A mí no me hicieron ninguna prueba de inglés para ingresar, pero efectivamente sí es una ventaja porque nosotros tenemos sedes en otras partes del mundo. mm, En particular, nosotros trabajamos con desarrolladores que están en India. ok. Entonces, con ellos sí tenemos que relacionarnos en inglés. Mm, Y la empresa en sí es una empresa norteamericana. Entonces hay mucha de la información que se entrega que es en inglés. Entonces sí, yo en particular no tengo reuniones como muy seguido en inglés, pero sí me tengo que relacionar ya sea por chat o por correos electrónicos que tienen que ir en inglés.
Mm. Y en tu empresa, la mayoría de los trabajadores hablan inglés. Yo diría que la gran mayoría, depende del rango en el que estemos, porque por Mm. ejemplo, hay, obviamente hay un sector que es todo el área operacional, que ahí no necesitan Sí, sí. tanto inglés, probablemente ni siquiera lo hablen, pero ya más el área de gerencia y para arriba, ahí es probable que sí la mayoría hable inglés. Incluso la misma empresa da la oportunidad de hacer un curso de inglés, como Mm, para mejorar y perfeccionar en el vocabulario como de trabajo. Yo, por ejemplo, lo estoy tomando este año porque yo efectivamente, como aprendí bastante en Finlandia inglés, perfeccioné harto mi fluidez en Canadá, pero yo encuentro que tengo un inglés bien coloquial, como sí. de, como de un ambiente de amigos, Ah, ok, pero entonces no, no tan formal como... exacto, como que me falta Mm, mucho vocabulario de oficina, por decirlo mm, así. ok. Entonces es una definitivamente una ventaja saber inglés y Ujú, en Chile tal vez otras lenguas también, pero por lo menos es bueno saber inglés. sí. En Chile se valora harto saber inglés, más que nada porque muy poca gente habla inglés, pero por lo general no es algo requerido en los trabajos. Ok. Yo creo que hemos hablado sobre ti ahora, entonces podemos hablar más sobre Chile, Ujú, como por ejemplo, ah, yo sé que hay más lenguas que español, es la única lengua oficial en Chile, pero tú conoces las otras lenguas, las lenguas indígenas o ah, se hablan a ustedes en la escuela sobre esas lenguas? Porque aquí en Finlandia nosotros tenemos también algunas lenguas indígenas o minoritarias, pero no se hablan tanto en la escuela sobre esas lenguas. ¿Cómo es la situación en Chile? En, efectivamente, en Chile nosotros tenemos solo el español como lengua oficial, pero sí hay algunas lenguas indígenas que debe haber gente que las conoce. Más que nada en el sur. No sé si tú has escuchado hablar de los mapuches. Ah, sí, Los mapuches, mapuche yo conozco, sí. los mapuches son un pueblo indígena que aún hay como un sector en Chile donde aún viven. Y ellos hablan un idioma indígena, obviamente. Si mal no recuerdo es el quechua, pero no es un idioma común que la gente hable. Mm, Probablemente solo lo hablan ellos. sí. ¿Y la lengua de los mapuches se llama mapuche o mapudungun o tú Ah, sabes? Mapudungún, Mapu- Esa lengua creo de que los mapuche, porque yo sé que hay una lengua que se llama mapuche, porque quechua y aymara se hablan más alrededor de Bolivia y Perú y tal vez en el norte de Chile, quechua o sí, aymara. Mapudungún, así se Mm, llama. sí. Entonces, es posible estudiar esas lenguas en el norte o en el sur de Chile, o tú, tú vives en Santiago de Chile, pero tú has escuchado cómo es posible en cualquier ciudad de Chile, en las Eh, escuelas, estudiar esas lenguas. mira, yo creo que es posible, pero no es algo común. No es como que de partida en los colegios no se enseña. Sí. Uno tendría que buscar alguna institución específica Mm, donde enseñen esa lengua. ok.
Entonces la situación tal vez es un poco diferente que en Chile, que en Ecuador, Perú, Bolivia, donde hay mucho más gente que hablan esas lenguas indígenas. Sí, aquí O, en general no se habla. entonces, en las calles Uno casi no lo escucha. nunca no No, oyes esas lenguas. no. Yo, Okay. por ejemplo, todo el tiempo que he estado en Santiago, creo que jamás he escuchado a alguien hablar mapudungún. Okay. Okay. Sí. Como te digo, hay un sector en el sur donde hay más gente de este pueblo indígena mapuche, donde ellos lo hablan, pero si tú me preguntas, probablemente si ellos vienen a Santiago, eh, van a hablar igual en español, porque nadie va a Sí, entender su lengua. sí, sí, sí. Y hablamos un poco sobre los dialectos de español o las variedades de español en el mundo, no, Ujú. generalmente en América Latina. Ah, ¿cómo, cómo es para ti, como un chileno, que, primero, hay diferencias en Chile entre diferentes regiones, como hablan? Tú puedes escuchar, no, oír que alguien es de esa ciudad o una otra ciudad. Ujú. Sí, efectivamente, mira, como en el vocabulario que usamos, nosotros en Chile tenemos un acento bien particular, tenemos muchos modismos, hablamos un español muy malo, hay que admitirlo, pero así como dentro de Chile, em, también se nota un poco los diferentes acentos dependiendo de dónde se viva. Por ejemplo, en el norte de Chile, el acento del español que se usa es bien parecido al acento de los peruanos o de los bolivianos. Pero en el sur, por ejemplo, no sé por qué, pero ellos como que hablan un poco cantadito, como, sí, nosotros siempre molestamos a la gente del sur porque es como si estuvieran cantando cuando hablan. Ok. Y ahora tú estás hablando normalmente o más sencillamente para que yo entienda. Estoy hablando más sencillo para que tú entiendas. Sí, 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 lo pensé porque todos han dicho que es bastante difícil entender los chilenos y los argentinos. Y Los argentinos probablemente porque ellos tienen también un acento muy particular. Hablan, sh- 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 eh, yo, sí, eh, yo me llamo Cristian, exacto, así mismo. Y además hacen unas conjugaciones de los verbos que no es común. como por ejemplo. Em, a ver, déjame pensar un Sí, sí. ejemplo. Eh, ¿Tienes ejemplos de español de Chile, por ejemplo? Algunas palabras que los otros no entienden. em, por ejemplo, la palabra cachai. ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Qué es eso? Cachai tiene muchos significados. Nosotros básicamente usamos el cachai como, como si tú entiendes algo. No, si tú, por ejemplo, si yo te estoy contando algo Ujú. y termino y te digo, ¿cachaste? Entonces yo digo, ¿cachai? Ya, Es entendido. ¿entendiste? Sí, ok, ¿cachai? Lo usamos como un verbo que no existe. Ok. Y ¿cachai? Es una forma con, con conyugado de ese verbo.
claro, como en teoría el verbo sería como cachar, como yo cacho, tú cachas, nosotros cachamos. Es como Si yo un digo cachai, anglicismo de catch. O puede ser, ahora que lo dices puede ser, porque nosotros lo usamos así como, si yo te digo así, cachai, es como si te dijera, did you catch it? sí, entiendo, entiendo. Ahora recuerdo una palabra que tú me enseñaste hace 14 años. Ajá, Ah, ñoño, ñoño, ñoño. eso ya no se usa. Eso es nerd, o en ese Sí, tiempo se sí, usaban, pero ahora nadie lo usa. no, ya no se usa tanto. Ok. Yo creo que tú me enseñaste una otra palabra también, pero no recuerdo. ¿Y tú recuerdas ahora algunas palabras en el español de Chile que los otros no pueden entender, más que ese, ¿cachai? Em, O también puedes contar algunas palabras que tú has aprendido escuchando a otros latinos hispanohablantes. bueno, más que nada hay diferencias en algunas palabras. Por ejemplo, nosotros igual, un ejemplo cualquiera. Nosotros, por ejemplo, para decir sándwich, nosotros igual decimos sándwich, Ujú. pero hay en otros lugares donde se dice emparedado. Por ejemplo, también el avocado, nosotros le llamamos palta y creo Mm, que somos casi los únicos en mm, Sudamérica que le llamamos así. Hay otros lados donde le dicen aguacate. mm, Nosotros no usamos esa palabra. También, por ejemplo, el maní de peanuts, mm. hay otros lugares donde le dicen cacahuete, cacahuate, Ok. nosotros le decimos maní, Maní. Ok. maní. Hay palabras que usamos chilenismos, por ejemplo, al tiro, que es como decir inmediatamente, enseguida. Una palabra que yo no sabía que era un Mm, chilenismo, sí. fome, Fome. que es ¿Qué es? algo muy aburrido. Mm, Mm, ¿Qué más? Nosotros inventamos también otro verbo, que es el wear, que en verdad es como una palabra un poco como, como ordinaria. No se usa en un hablar cotidiano, digamos. Es como sí. más entre amigos. Y ¿Qué es eso? Wear. wear es, Wear. puede significar muchas cosas. Incluso lo usamos como un sustantivo. Ujú. Onda, si yo me quiero referir a alguien en especial, puedo decir a ese weón, pero, pero no es muy bien visto, Mm. porque, porque es como igual un insulto. Yo puedo decir, ese weón es weón, refiriéndome a esa persona es idiota. Ah, ok. Pero ves que uso la palabra como para referirme a alguien y como adjetivo, Sí. por ejemplo, algo que decimos mucho, que no tiene ningún sentido, es decir como, mira el weón, weón, weón. ¿Y qué Y eso significa? es como decir, mira el tipo weón, o sea, el tipo idiota, ni siquiera sé cómo traducirlo para que se entienda. Mira ese tipo de idiota de idiótico. No sé.
Es que también usamos el huevón como para enfatizar algo. Mm, Entonces, en ese caso, el último mm. huevón fue ahí como para enfatizar la Ah, ok, frase. ok. Mira el tipo idiota, tan idiota. Mm, entiendo, entiendo. Pero Y si, por ejemplo, si lo usamos como verbo, como, yo estoy weando, es como decir como que yo te estoy molestando o que no estoy haciendo nada en particular. Es un verbo inventado de los chilenos. sí. Y para ti, ¿qué es la variedad que, que piensas que es lo más difícil de entender? En En, Chile, dices tú. no, 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 en Sudamérica, América Central, España. Con respecto al idioma, yo creo que es el cómo conjugamos nosotros los verbos. Mm, Porque, por ejemplo, si tú piensas en el inglés, los verbos en general son para las distintas personas, es el mismo verbo y sí. solo se conjuga cuando hablas en el pasado o futuro. Pero en español, cada persona tiene su conjugación distinta. Por ejemplo, el verbo vivir. Yo vivo, tú vives, nosotros vivimos. ¿Te das cuenta que cada persona tiene una conjugación distinta? Ujú, Y si hablo en pasado, también es una sí, conjugación distinta. Yo viví, tú viviste, nosotros vivimos, sí, y en futuro yo viviré, tú vivirás, sí, sí, sí. nosotros Mm. viviremos. Yo creo que eso es lo más difícil para cualquier persona al momento de aprender español. Sí, pero no, para ti, ¿qué variedad de español es lo más difícil para Ah, entender como un chileno? en términos de vocabulario, yo creo que ninguno en particular, pero de la forma en cómo se habla, yo creo que el español de España para nosotros es muy distinto, porque estamos acostumbrados al español de Sudamérica, que en general el acento es bastante similar. El ritmo, la entonación es más difícil o vocabulario también. Sí, la forma en la que hablan los españoles de España. Ellos, por ejemplo, un ejemplo en particular, cuando em, todos los idiomas tienen como no recuerdo cuáles son, pero está como el presente y el presente perfecto, que es cuando Sí, yo digo yo viví y sí, yo he vivido. mm, Nosotros en Sudamérica en general usamos mucho el presente simple, no sé, por ejemplo, el yo viví, sí, yo vivo, pero en España la mayor parte del tiempo se usa el otro, el yo he vivido, siempre se usa con el verbo estar mm, antes. ok, un poco diferente. Eso al menos a mí me parece muy particular, porque nosotros no lo usamos tanto. No es que me cueste entenderlo, porque si me habla una persona de España, igual obviamente se va a entender la mayoría de lo que hable, porque es el mismo idioma, pero es poco común hablar con esas conjugaciones. Pero en general, de Sudamérica, los acentos sí efectivamente son todos distintos, pero no es una gran diferencia en el entender. Yo, por Sí, ejemplo, sí, sí, no sé. Yo sé que existe el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, sí. y entiendo que ellos no son tan similares. Yo No, siento que al sí. menos en el español es un idioma, creo yo, Sí, yo todo Sudamérica habla español, todos nos entendemos. Tenemos modismos, tenemos palabras que solo usamos cada país, pero en general siempre nos hacemos entender. sí.
estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la diferencia entre el portugués de Brasil y Portugal, la diferencia es más largo que entre el español de Ujú. España y el español de Latinoamérica. Claro, yo quizás haría una similitud, por ejemplo, con el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra, que finalmente Mm, se entiende, son los dos el mismo idioma, el mismo inglés, pero tienen acentos muy distintos. sí, sí. Entonces, ahora tú tienes algunas metas. ¿Qué lenguas quieres aprender más o quieres mejorar las lenguas que ya sabes? Ah, en este momento no tengo intención en verdad de aprender ninguna otra lengua. Lo que sí, como te decía, quiero perfeccionar más mi inglés a nivel de ambiente laboral. Y es Sí. por eso que estoy haciendo un curso en el trabajo para aprender más vocabulario de ambiente de oficina, em, cómo dar presentaciones en inglés, cómo llevar reuniones en inglés. Como que ese es mi objetivo, Sí. perfeccionar el inglés. Más que nada, quizás en el futuro poder trabajar, ya sea en Chile o en algún otro país, teniendo un trabajo que sea solamente en inglés. Mm. ¿A qué país te gustaría mudarte? Mudarme, no sé, pero podría ser quizás volver a Canadá, que me gustó mucho, o conocer el otro lado del mundo viajando a Australia o a Nueva Zelanda. Mm. Países anglófonos. Sí. Claro, Y con tu fines, ¿qué planes tienes con... no hay planes. No, ¿qué? Qué pena. Qué pena. ¿Vas a volver a viajar en Finlandia o en Europa en el futuro? Probablemente. Tengo ganas de viajar a Europa y para nosotros igual nos queda súper lejos Europa, entonces si es que viajo a Europa me gustaría conocer varios de los países que están. Mm, Finlandia queda un poco alejado como de el centro donde está la mayoría de los países de Europa, pero sí me gustaría volver. Tengo ganas de ver como qué cambios ha habido desde mm, los 15 años atrás en que estuve. Si voy, definitivamente te voy a avisar para que nos juntemos. claro, tienes que hacerlo. Pero yo voy a Mm. mudarme al norte de Finlandia, a Ajá, Laponia. Oulu, No, no, Oulu no es en Laponia, es en Pohjois-Pohjanmaa. Laponia empieza un poco más norte de Oulu. ¿ya? ah, y Rovaniemi es la ciudad mayor en Laponia. ¿Tú conoces a Ah, Rovaniemi? Cuando estuve en Finlandia, con todos los que estábamos de intercambio, hicimos un viaje de como una semana a, No. a Rovaniemi. ¿Tú visitaste, cómo se dice? Santa. Sí, sí, ¿Cómo se llama en español? depende, porque hay gente que le dice Santa Claus. Sí. Nosotros en Chile le decimos viejito pascuero. Viejito Pascuero. Sí, no tiene ningún sentido, pero Ok, así le llamamos. sí, ok. Um, Al fin, yo tengo dos. Ok, esa es mi esposa. Ella habla también español. Ah, ok. Sí. No sé qué está haciendo ahí, pero tengo dos preguntas. Son muy teoréticas. La primera es, Roberto, si tuvieras dos opciones, la primera, hablar las 10 mayores lenguas del mundo perfectamente, o las 1000
menores, menores, menores. Sí, se pegó, no sé lo que dijiste. Si, si puedes elegir de estas dos, ¿qué elegirías? ¿Hablarías las, las 10 mayores lenguas perfectamente o las 1000 más pequeñas? ¿Cómo se dice? Menores, smallest. ¿Cómo se dice smallest? Más pequeñas. ¿Más pequeñas o menores? Sí, Más pequeñas. sí, las 1000 más pequeñas del mundo, como número 1 hasta 100 o las lenguas de número 600 hasta 7, no, 6000 hasta 7000. ¿Y por qué? O sea, tu pregunta es qué preferiría, si hablar las 10 Sí, primeras sí, lenguas más habladas sí, más o, habladas o menos habladas, o sí. todo el resto. No todo el resto, porque hay alrededor de 7000 lenguas y mi pregunta es si uh, quieres hablar las 10 más habladas o las 1000 menos habladas de todas las 7000. Ah. Yo creo que preferiría hablar las 10 primeras fluidamente. ¿Por qué? Em, Más que nada porque sería más común encontrarme con esas lenguas más que con las otras. Entonces, si uno, en general, cuando uno viaja, em, serían esas lenguas las que escucharía. Sí. Entonces, preferiría hablar esas más que aprender las otras y no usarlas tanto. Mm, ok. La última pregunta, ¿tienes algunas preguntas a mí o tienes algo de que no hemos hablado y de que quieres ah, hablar o mencionar relacionado a las lenguas sí. Em, Mira, probablemente lo has dicho en algunos otros de tus videos, pero a mí me gustaría saber qué es, qué es lo que te interesó tanto en aprender tantas lenguas. Yo creo que la razón es que cuando yo vivía en Estonia e Inglaterra, en mi niñez, y yo tenía esa experiencia de tener barreras ¿cómo se dice? Language barrier, barreras de Barreras lenguas, de idioma. barreras de idioma, sí. Y no me gustó y por eso yo en, en esa edad, como, sí, como un niño, yo entendí que aprender lenguas es muy importante y después sí, solo me interesó aprender lenguas y ah, ah, en algún modo accidentalmente es una palabra, Sí, accidentalmente, cuando tenía 18, 19 años, yo ya hablaba 7 lenguas en algún nivel, no, no todas perfectamente, pero en, ah, yo tenía algunos conocimientos de 7 lenguas y después de ese, yo, yo no recuerdo cuándo era, pero cuando tenía 22 3 años, yo quería más enfocarme a aprender lenguas extranjeras y no sé, la razón es que yo soy un adicta, un adicto.
un adicto. Y yo he visto los resultados ah, que tiene saber lenguas y después, por eso yo solo quería aprender más y mejorar todas las lenguas que hablo o estudio. Y ahora estoy haciendo este podcast también por eso, porque yo quiero ah, llegar a ser más fluido y hablar mejor y por eso yo pensaba que sería una buena manera hacer este podcast y solo hablar y porque cuando hablo yo noto que palabras o que estructuras ah, no recuerdo o que Ujú. no sé y entonces yo creo que no me importa hacer errores, solo necesita hablar y sí, eso, eso es mi razón. Está bien. ¿Contento con mi respuesta? Sí. Ok, muchas gracias Roberto. Mi primer, ah, no primer maestro, porque yo tenía una maestra, mi primer compañero como de lengua. Sí, se puede traducir así como language buddy, compañero de lengua, porque Sí, sí, sí. ahora tengo más compañeros de lengua, pero yo creo que tú fuiste mi primer compañero de lenguas y muchas gracias para ti. Ahora estamos aquí haciendo, y siendo o haciendo, y siendo. Haciendo. Haciendo un podcast juntos, 15 años después de tu año de intercambio. Así es. Sí. Ok, muchas gracias para ti, Roberto, y para todos que nos han escuchado. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.